Buenas, estimados estudiantes. Para mí es un grato placer saludarlos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de líneas de transmisión, tema que se ubica en esta unidad 3. En este tema vamos a hablar un poquito de las principales características de las líneas de transmisión y además trataremos un método gráfico utilizado para su análisis que se llama la carta de Smith. Espero que al finalizar esta breve explicación les ayude para comprender un poquito más los temas de texto que se han aportado en la misma. Gracias. Como mencioné anteriormente, esta unidad 3 hablaba sobre lo que es el análisis de líneas de transmisión. Recordemos que el análisis de líneas de transmisión es válido tanto para la aplicación de los sistemas de distribución de energía, que es donde se origina el análisis, como para lo que son los sistemas de telecomunicaciones, especialmente en el rango de las microondas. ¿Cuál es la característica para definir lo que es una línea de transmisión? Bueno, primero recordemos que una línea de transmisión es un medio de transmisión guiado, que quiere decir que tiene una restricción física, tangible, y que la condición de líneas de transmisión se aplica cuando las dimensiones físicas, o sea, la longitud física, los metros de longitud de esa línea de transmisión, son comparables a la longitud de onda, a la lambda de la señal aplicada. En este enfoque es cuando vamos a utilizar la teoría de líneas de transmisión y es cuando la teoría de circuitos tradicional deja de ser aplicada, ¿verdad? Porque estamos hablando de la propagación de ondas electromagnéticas a lo largo de esa línea de transmisión. Este es el aspecto principal para definir lo que es líneas de transmisión. Bueno, en esta transparencia podemos ver algunos ejemplos típicos de lo que son líneas de transmisión. Desde el punto de vista de telecomunicaciones, por ejemplo, el cable coaxial, el par trenzado, las guías de ondas rectangulares, etc. Todo esto son modelos de líneas de transmisión que se pueden modelar basados en sus parámetros primarios. ¿Cuáles son los parámetros primarios? Los parámetros primarios son su resistencia por unidad de longitud, su inductancia por unidad de longitud, su conductancia por unidad de longitud y su capacitancia. Estos son los parámetros que nos van a permitir definir y calcular varios parámetros secundarios de las líneas de transmisión, como veremos en las siguientes transparencias. Bueno, en esta transparencia podemos observar ya un poco más detallado el modelo de líneas de transmisión con pérdidas y las ecuaciones correspondientes asociadas que permiten establecer este modelo tomando una pequeña elemento diferencial delta Z de esa línea de transmisión. Porque recordemos que el voltaje y la corriente en la línea de transmisión van a variar, además de la variable tiempo, van a variar con una distancia, es decir, con la longitud Z a lo largo de la línea de transmisión. Y en base a esas variaciones podemos establecer ese modelo de líneas de transmisión que utilizando la técnica de derivadas parciales podemos llegar a establecer las ecuaciones de onda y de voltaje correspondientes que van a regir el comportamiento en las líneas de transmisión. Como lo había mencionado en la transparencia anterior, aquí podemos ver ya más desglosado el modelo y las premisas, cómo se establecen las ecuaciones de voltaje y de corriente que van a permitir definir y establecer las ecuaciones de voltaje y corriente, como mencioné anteriormente, que rigen la línea de transmisión, y esas ecuaciones de voltaje y corriente nos van a definir tanto las características de voltaje o corriente incidente, corriente reflejada, como la corriente transmitida a la carga. Ahí podemos ver las ecuaciones diferenciales en función de la resistencia por unidad de longitud, sus inductancias, y la corriente que se saca por el análisis de nodos, donde vamos a tomar en cuenta la corriente transmitida hacia la línea de transmisión, la corriente en la conductancia y la corriente en la capacitancia asociados de este modelo de parámetros primarios. En esta transparencia podemos apreciar ya las ecuaciones de voltaje y de corriente que se van a definir el comportamiento de una línea de transmisión, bien sea sin pérdidas o con pérdidas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el voltaje V0 más, que es el voltaje incidente que se va a propagar del elemento generador hasta la carga, el voltaje V0 menos, que es el voltaje reflejado, producto del desacople de impedancias entre la impedancia característica de la línea de transmisión y la carga que tenga conectada hacia la línea de transmisión. Y también sucede lo mismo con la corriente, que al igual que el voltaje, esta corriente es función de la distancia Z y que va a estar compuesto de un primer elemento que es la corriente incidente y sub 0 más que va hacia la carga y la corriente reflejada que se devuelve hacia la línea de transmisión producto del desacople entre la impedancia característica y de la línea de transmisión y van multiplicadas por un exponencial
donde el argumento es la constante de propagación de esta línea de transmisión que va multiplicada por la variable distancia z en el argumento de la exponencial que corresponde a la descripción de estas variables de corriente y voltaje. En esta transparencia vamos a tener algunas características principales de la línea de transmisión o parámetros secundarios, como es la impedancia característica de la línea, Z sub 0. Esta impedancia característica es igual a la razón de la inductancia de la línea de transmisión, parámetro primario, dividido entre su capacitancia. Generalmente este dato se utiliza para líneas de bajas pérdidas o líneas ideales. Otro parámetro es la velocidad de propagación, que es la velocidad con que se propagan las señales dentro de la línea de transmisión, y esta velocidad de propagación va a ser 1 dividido entre la raíz del producto de la inductancia por la capacitancia. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de propagación en la línea de transmisión está definida por los parámetros primarios propios de la línea de transmisión, como son su capacitancia y su inductancia. Otro parámetro importante que vamos a tener es la constante de fase, y esta constante de fase se define como 2pi entre lambdas y sus unidades van a ser radianes por metro. Se me olvidaba mencionar que la impedancia característica, sus unidades son ohmios, y la velocidad de propagación metros por segundo. Y otro parámetro muy importante es el coeficiente de reflexión ρ, que es un fasor, y este coeficiente de reflexión se define como la diferencia de la impedancia de carga Z sub L menos la impedancia Z sub 0 de la línea de transmisión dividido entre la suma de ZL más Z0. Este coeficiente de reflexión ρ nos va a definir el valor de desacople que existe entre la carga y la línea de transmisión, y este es el parámetro más importante porque nos va a definir las características de máxima transferencia de potencia hacia la carga. En esta otra transparencia tenemos el modelo ideal de las situaciones que vamos a tener. Vamos a tener el modelo del generador o el transmisor modelado por su voltaje generador y su impedancia interna Z sub G, la red o el medio de transmisión Z sub 0 y la carga conectada a el elemento ZL o RL, ¿verdad? Y en estos bornes, en los bornes de BB' que están mostradas en esta transparencia, vamos a definir el coeficiente de reflexión o vamos a calcularlo de acuerdo a la relación que está en la transparencia anterior, donde nos va a medir el grado de acople de la potencia que incide hacia la carga, cuánto se va a aprovechar y cuánto se va a reflejar hacia la carga, ¿verdad? Y eso es un punto importante porque ese es el objetivo del análisis de líneas de transmisión, lograr la máxima transferencia de potencia hacia esta carga. Una alternativa para el análisis de las líneas de transmisión, que es un poquito complejo porque tenemos que trabajar con números complejos, etcétera, etcétera. Entonces es el método gráfico que se llama la carta de Smith. La carta de Smith fue creada por Paul Smith en 1939 y a pesar de tanto tiempo que se fue creado, mantiene una vigencia bastante buena porque es un método gráfico alternativo y práctico que nos permite analizar el comportamiento de las líneas de transmisión bastante acertado y es muy sencillo cuando ya se utiliza. En esta unidad hay un texto, un documento en el cual ustedes van a leerlo y van a aplicar y a entender el método gráfico de la utilización de la carta de Smith. En este método vamos a utilizar compás, vamos a utilizar regla y lápiz para utilizar el análisis de línea de transmisión y que también nos va a servir para diseñar elementos que van a acoplar las cargas con la línea de transmisión que se llama STUV, S-T-U-V. Bueno, les deseo muchos éxitos en la aplicación de esta herramienta que vamos a describir un poquito más adelante. En esta transparencia pueden ver la gráfica de Smith, que es un método gráfico que está compuesto de una serie de círculos y asíntotas, ¿verdad? Estos círculos van a representar la parte real de la impedancia normalizada y las asíntotas van a representar la parte compleja de la parte de la impedancia. Recuerden que la impedancia está compuesta de dos elementos, su parte real y su parte imaginaria. Esta parte imaginaria puede tener dos valores. Puede tener una parte compleja positiva que corresponde a las asíntotas de arriba y una parte compleja negativa que corresponde a las asíntotas de abajo, y que la parte negativa corresponde a un efecto capacitivo y la parte positiva de la parte imaginaria a un efecto inductivo. Y aquí tenemos los círculos de la parte real. ¿Cómo se entra a esta carta de Smith? A esta carta de Smith se utiliza la técnica de normalización. ¿Qué significa normalizar? Vamos a tomar la impedancia de interés y la vamos a dividir entre Z0. Z0 es la impedancia característica, puede ser 50 ohmios o 75 ohmios, depende del tipo de medio. Y vamos a entrar en la carta de Smith y vamos a tener dos sentidos de giro. Ustedes pueden ver
en los bornes una escala externa, ¿verdad? Que nos va a indicar si vamos a girar hacia el sentido de las agujas del reloj, que es hacia la carga, o contrario a las agujas del reloj, que es hacia al generador. La carta de Smith está normalizada, nos permite girar máximo 0.5 landas, ¿verdad? Una vuelta en la carta de Smith en media longitud de onda, y vamos a trazar círculos. Los círculos se van a centrar en el centro de la carta de Smith, donde viene un 1, y vamos a trazar un círculo con el radio que va desde el centro de la carta de Smith 1 hasta el punto donde está la impedancia identificada, la impedancia P, ¿verdad? Que esta impedancia generalmente va a tener elementos reales e imaginarios. ¿Cómo trazamos la carga? ¿Cómo la ubicamos? La carga la vamos a ubicar en la intersección del círculo y de las asíntotas. Hay dos puntos importantes en cuanto a los círculos. El círculo extremo izquierdo representa un corto y un círculo extremo derecho representa una alta impedancia, ¿verdad? Y además vamos a tener las asíntotas correspondientes, como decía, que uno representa parte imaginaria positiva o negativa. Cuando hemos ubicado la carga, trazamos un radio del centro de la carta de Smith, que es donde viene el 1, al punto, trazamos el círculo, extendemos la línea hacia afuera. Si vamos a girar hacia el generador, buscamos la longitud de onda inicial y le vamos a sumar el desplazamiento delta L. Ese desplazamiento que vamos a desplazar, ese punto corresponde a la longitud de la línea física de la línea de transmisión, y vamos a sumárselo al valor inicial y vamos a llegar a L final, y vamos a trazar una línea del centro de la carta de Smith al valor de L final, y la intersección de L final con el círculo trazado anteriormente nos va a dar el valor de la línea de transmisión. Aquí en esta transparencia pueden ver ustedes un círculo, el círculo que les mencionaba, ¿verdad? Este es un ejemplo donde tenemos el círculo centrado en el centro de la carta de Smith, el círculo trazado, tenemos una línea inicial, trazamos la línea inicial del centro al punto de ubicación de la carga, le sumamos un valor de delta L, giramos en el sentido hacia las agujas del reloj si estamos girando hacia la carga, o utilizamos la escala interna si estamos girando hacia el generador, buscamos la intersección, llegamos a este punto Z sub L, y para encontrar el valor volvemos a desnormalizar. Recuérdense que yo les mencioné anteriormente que para entrar a la carta de Smith normalizábamos, que era normalizar, tomar el valor de la impedancia, dividirlo entre Z0, teníamos ya la impedancia normalizada, sin unidades, con eso nos permitía ubicar. Una vez ubicado, tenemos el valor de ZL, para salir de la carta de Smith desnormalizamos. ¿Qué quiere decir? Que el valor que encontramos lo vamos a multiplicar por ZL. Por ejemplo, si el valor que encontramos después de desplazarnos cierta longitud fuera, por ejemplo, 0.1 más 2.2J, ese valor lo multiplicaríamos, por ejemplo, por 50 ohmios si fuera el valor de la impedancia característica Z0.